en R2 vamos a seguir trabajando en R2. Si definimos la distancia entre dos puntos X, Y y P, Q, vamos a definirlo como 1 y 0. Entonces la distancia va a ser 1 si los puntos X, Y y P, Q son distintos, y la métrica toma el valor de 0 si X, Y es igual al punto P, Q. Bueno, entonces esto que está aquí definido es una métrica métrica en R2. Para justificarlo, pues había que ver las propiedades que debe de cumplir la métrica. La primera propiedad es que la distancia entre dos puntos tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, que hay que probar que si tomo dos puntos X, Y P, Q, hay que ver que la distancia entre ellos es mayor o igual que 0. Y esto es para cualquier par de puntos en R2. O sea, vamos a partir de dos puntos en R2, sean X, Y P, Q, elementos de R2. Entonces tendríamos que la distancia entre X, Y, P, Q, pues simplemente toma dos valores, 1 o 0, y en cualquier caso esto es mayor o igual a 0, simplemente por la definición de la métrica. Por lo tanto, ciertamente tenemos que la distancia satisface el inciso I. Para el inciso 2I, lo que habría que ver es que para cualquier par de puntos X, Y P, Q, si la distancia entre ellos es 0, entonces hay que concluir que los dos puntos son iguales, o sea que X, Y es igual a P, Q. Y al revés, si X, Y es igual a P, Q, entonces hay que concluir que la distancia entre ellos es 0. Pero esto es casi inmediato, porque en esta dirección, si la distancia es 0, pues simplemente eso va a implicar, por la definición, si la distancia es 0, por la definición los puntos van a ser iguales. O sea que ocurre la igualdad. Y al revés, si ocurre la igualdad, por definición, la distancia entre los dos puntos es 0. O sea que pasa esto. Por lo tanto, pues esto es cierto simplemente por la definición. Bueno, entonces ciertamente ya tenemos que la distancia se satisface, que si la distancia entre dos puntos en R2 es 0, implica que los dos puntos son iguales, y si los dos puntos son iguales, la distancia entre estos dos puntos es 0. Vamos a hacer explícito que los puntos X, Y y P, Q son números o son vectores en este caso de R2. Bueno, ahora para el inciso 3i hay que probar que la distancia entre dos puntos, la distancia entre los puntos X, Y P, Q, pues son iguales si conmutamos los puntos, o sea, son iguales a la distancia de P, Q con X, Y. Bueno, y esto es para cualquier par de puntos, entonces vamos a indicarlo aquí, sean X, Y P, Q elementos de R2. Bueno, entonces hay que calcular estas distancias y ver que son iguales. Y esto que está aquí,
pues me da dos valores, simplemente por la definición. Eso significaría que voy a hacer un espacio aquí. Ok, entonces esto toma dos valores. Esto vale 0 y vale 1. 0 si los puntos son iguales, o sea x, y es igual a p, q. Y 1 si los puntos son distintos, x, y es distinto de p, q. Bueno, pero esto lo puedo volver a escribir así. Esto es 0. Esta parte que está aquí, pues es una igualdad. Y hay una propiedad de las igualdades. A igual con B, si solamente si B igual con A. Por lo tanto, puedo ponerlo de esta manera. Esto es lo mismo que PQ igual a X, Y. Y ahora, y aquí es 1, cuanto X, Y, este punto es distinto de este. Pero si este es distinto de este, entonces este punto es distinto de este. Por lo tanto, puedo escribir que P, Q pues es distinto de X, Y, son equivalentes. Bueno, y pues esto que está aquí me está diciendo que la distancia entre estos dos puntos es 0 cuando estos son iguales, cuando los puntos son iguales, y es 1 cuando los puntos son distintos. Entonces ciertamente puedo poner esto que está, esta igualdad. Por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos pues es igual a la distancia entre estos dos, que serían los mismos pero intercambiados, o sea, conmutando los puntos. Y eso se debe a que puedo de alguna manera conmutar la igualdad. A igual a B si solamente si B es igual a A, y A distinto de B si solamente si B es distinto de A. Entonces, por esa propiedad de la igualdad, pues podemos concluir esto que está aquí. Bueno, entonces ahora la propiedad número 4 pues sería la desigualdad del triángulo, y habría que demostrar que la distancia entre x, y y p, q menor o igual a la distancia entre x, y otro punto que vamos a llamarle rs, r,s, más la distancia entre r,s y p, q. Ok, esto debería ser cierto para cualesquiera tres puntos en R2 en este caso. Entonces vamos a mencionar quiénes son esos puntos, sean x, y, p, q y r,s, puntos en R2. Bueno, entonces ahora tenemos que esta distancia, pues de alguna manera hay que concluir que es menor o igual que la suma de estas distancias. Bueno, ahora esto que está aquí, esto podría ser 0 o 1. Este valor que está aquí, esto puede ser 0 o 1. En el caso de que esto fuera 0, en el caso de que esto que está aquí fuera 0, entonces pues esta cantidad que está aquí es 0, 1, y esta cantidad que está aquí es 0, 1. Por lo tanto, la suma de esto siempre es mayor o igual a 0. Bueno, entonces en el caso de que este punto fuera igual a esta desigualdad es cierta inmediatamente, porque esto es 0 y la suma de estos dos números pues es mayor o igual que 0. Para escribir bien la solución, vamos a ponerle aquí
Caso 1. Caso 1. Vamos a suponer que x, y es igual a p, q simplemente. Bueno, entonces resulta que la distancia entre x, y p, q, pues esto es simplemente 0, que es menor o igual que la distancia entre x, y r, s, más la distancia entre r, s y p, q. Bueno, ese es el caso 1. El caso 2. El caso 2, pues hay que suponer que x, y es distinto de p, q. Porque nada más hay dos casos, ¿no? O son iguales o son distintos. En el caso de que sean iguales, pues esto es 0 y ya, el resultado es inmediato. En el caso 2, si son distintos, entonces tendríamos esto. Tendríamos que la distancia entre x, y p, q, pues esto es igual a 1. Y entonces habría que, pues ciertamente, ver que esta suma que está aquí, pues es mayor o igual que 1. Bueno, entonces, ok. Cada uno de estos sumandos es mayor o igual a 0. Si este fuera 1, pues ya terminamos. O este fuera 1, ya terminamos. El problema es cuánto los dos son 0 únicamente, porque cada uno de estos sumandos es 0 o 1. El problema puede surgir si esto es 0 y esto es 0. Ok, si esto fuera 0, eso significaría que este punto es igual a este. Y si esta fuera 0, eso significaría que este punto es igual a este. Pero otra propiedad de la igualdad, si A es igual con B y B es igual con C, entonces A es igual con C. Es una propiedad de la igualdad. Entonces, si este punto es igual a este y este, que es este, es igual a este, entonces el punto x, y sería igual al punto p, q, que sería una contradicción con esto que está aquí. Por lo tanto, estos dos puntos no pueden ser iguales, ni estos dos puntos pueden ser iguales. Eso significaría que al menos uno de los dos pues son distintos. O sea que al menos uno de los sumandos toma el valor de 1. Por lo tanto, la suma de los dos es mayor o igual a 1. Bueno, entonces tendríamos simplemente que esto es menor o igual que la distancia entre x, y r, s más la distancia entre r, s y p, q. Bueno, ¿por qué es cierto? Porque si esto fuera 0 y esto fuera 0, entonces estos dos puntos son iguales y estos dos puntos son iguales. Eso significaría que por la transitividad de la igualdad, que eso significaría que el punto x, y tendría que ser igual al punto p, q, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, no pueden ser 0 simultáneamente. Por lo tanto, alguno de ellos tiene que tomar el valor de 1. Por lo tanto, la suma de estos es mayor o igual que 1. Bueno, entonces, para estos dos puntos, pues pasa este caso o este. Y en cualquiera de los dos ocurre la desigualdad del triángulo. Por lo tanto, pues podemos simplemente quitar esto, que nos sirvió como apoyo, y ya tendríamos la justificación de la desigualdad del triángulo dado en los dos casos que están aquí enunciados. Bueno, con estas cuatro propiedades resulta que esto sí es una métrica rara, pero sí mide distancias entre dos puntos, y las distancias o son 0 o son 1. Bueno, ahora, nada más para
ver que esta es una métrica muy rara. Veamos cómo es la bola, la bola con centro en 0,0 y de radio 1, con esta métrica que acabamos de definir. Ok, entonces esta bola, pues simplemente vamos a tratar de ver su gráfica. Bueno, vamos a tomar un punto X, Y que está en esta bola. Ok, entonces tomamos un punto que está en esta bola. Bueno, esto pasa si solamente si la distancia entre el 0,0 y el punto X, Y que está en la bola, pues es menor que 1. Bueno, y esto pasa si solamente si la distancia entre estos dos puntos pues toma el valor de 0, porque esto vale 0,1. Puesto que esta distancia tiene que ser menor que 1, entonces tiene que valer 0. Eso que acabo de escribir pasa si, solamente si, 0,0 es igual a x, y. Bueno, eso significaría que la bola con centro en 0,0 y de radio 1 en la métrica D consiste únicamente del punto 0,0. En otras palabras, con esta métrica, pues resulta que la bola con centro en el origen y de radio 1, pues es simplemente un punto, es el origen de coordenadas, sería simplemente el origen de coordenadas. Ese sería la bola con centro en 0,0 y de radio 1. Bueno, entonces esto pues realmente pues se ve raro, no es una bola, simplemente es un puntito. Pero con esta métrica pues resulta que este puntito o el conjunto que contiene el puntito pues es la bola con centro en 0,0 y de radio 1.